buenas, Ana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, pues, preparada para esta entrevista y con muchísimas ganas. Bueno, para quien no te conozca, cuenta quién es Ana Velasco. Bueno, pues yo soy dietista nutricionista, me gradué pues en julio del año pasado, en 2020, y ahora mismo pues estoy haciendo un máster en alimentación, nutrición y metabolismo, pues enfocado sobre todo a la investigación y bueno, pues con ganas de seguir sobre todo por esa línea de la investigación y poco más, la verdad. Por ahora, poco más. Bueno, ¿y cuáles serían tus proyectos futuros después de acabar todo el máster y demás? Pues a ver, tengo pensado, o bueno, ya casi lo tengo ya cerrado incluso, empezar la tesis doctoral, que bueno, que en principio se va a enfocar a la crononutrición, que creo que para lo que viene hoy es bastante acertado. Así que por ahora esos son mis principales objetivos y bueno, un poco la idea que tengo. ¿Puedes explicarnos qué es la crononutrición? Vale, la crononutrición sería el estudio de cómo afecta lo que comemos, cuando comemos, la ventana de alimentación que tenemos, etcétera, a nuestra salud, en concreto a nuestro sistema circadiano. Entonces sería un poco estudiar esa interacción, esa relación que existe entre nuestros ritmos circadianos y los patrones de alimentación que tenemos, teniendo en cuenta pues eso, horarios, ventanas, o sea, la franja horaria durante la que nos alimentamos, incluso la composición de la comida dependiendo de la hora, etcétera. Explícanos qué son los ritmos circadianos, para aquel que no lo sepa. Vale, los ritmos circadianos serían pues oscilaciones periódicas de los procesos biológicos que ocurren a nivel celular de manera autónoma en cada una de nuestras células por un mecanismo o un circuito feedback de retroalimentación en el cual pues, bueno, hay unos ciertos factores de transcripción que activan a otras proteínas y estas a su vez inhiben estos factores de transcripción creando unos ritmos de aproximadamente 24 horas. Entonces, esto hace que, pues, como comento, nuestras células y por tanto, nuestros tejidos tengan sus propios relojes internos y sean regulados entre ellos y, o sea, dentro del organismo, fundamentalmente pues a través del núcleo, nuestro núcleo central o reloj central, que sería el núcleo supraquiasmático, que pues regula el resto de relojes internos o relojes periféricos de los tejidos, y luego también a través de otros factores externos o estímulos externos, como serían pues, los cambios en la luz-oscuridad, los ciclos también de alimentación y ayuno, pues fundamentalmente por ellos. ¿Y la crononutrición tiene que ver algo con el popular ayuno intermitente? Vale, depende de cómo lo enfoquemos. O sea, el ayuno intermitente, nosotros generalmente, al menos por redes sociales, solemos conocer el ayuno 16-8, pero realmente el ayuno implica pues estar sin comer con un ayuno parcial, que puede ser de ingiriendo aproximadamente el 25% de nuestras calorías, o un ayuno completo, que puede darse pues simplemente en unos días. Puedes estar pues un día entero sin comer o incluso varios días a la semana sin comer. Eso sería una parte del ayuno que, en cierto modo, hasta donde yo sé, no está muy relacionado con lo que sería el ritmo circadiano, pero sí que es cierto que hay otros protocolos, como pues es lo que comento, el 16-8, pues 10-14, 6-22, tal, de tal, no, 22 no, 20, no, 18, de tal manera que estamos pues ciertas horas, tenemos una ventana de alimentación en las que estamos comiendo y otra ventana de ayuno completo. Entonces esto realmente, aunque nosotros lo conozcamos siempre como ayuno intermitente, se conoce como TRE o Time Restricted Eating, que sería pues la alimentación restringida en el tiempo. Entonces, en ese caso sí que estaría relacionado con la crononutrición, porque el objetivo de esta intervención es alimentarnos durante la fase activa del día. Idealmente en las horas con exposición a luz solar, que esto pues obviamente no ocurre, especialmente pues en países donde la exposición a luz pues es muy limitada, pero idealmente estaría enfocado a ello, a sincronizar nuestras horas de comida con la fase activa del día y dejar pues la fase de sueño con un ayuno completo. Vale, estabas hablando que
que nuestro cuerpo se compone de relojes y ¿esto cómo intervendría a la hora de alimentarnos? Vale. A la hora de alimentarnos, sí que es cierto que, bueno, pues a lo largo del día hay diferentes oscilaciones a nivel hormonal. Entonces, esto supone que, dependiendo un poco de la hora, parece que podemos metabolizar o asimilar los nutrientes de alguna manera. O sea, al final hay que pensar que el objetivo, vamos a decir, el objetivo principal del sistema circadiano es anticiparse, ¿no? Entonces, anticiparse a lo que va a ocurrir o lo que espera que el cuerpo ocurra. Entonces, si nuestro organismo espera que nosotros a tal hora, o sea, por la mañana, empezamos a comer, empecemos nuestra ventana de alimentación, lo que hará será, pues en este caso, reducir los niveles de melatonina, de tal manera que mejore la tolerancia a la glucosa y pues podamos, pues a la asimilación o la captación de glucosa se maximice o sea lo más óptima posible. Del mismo modo, si a lo largo del día nuestro cuerpo no está programado para comer, o sea, nuestro cuerpo espera pues irse a dormir. Entonces, lo que espera el cuerpo es, o sea, lo que hace el cuerpo es aumentar a lo largo que empieza la noche biológica, aumenta los niveles de melatonina y esto hace que disminuya la tolerancia a la glucosa. Por lo que parece que a la asimilación de nutrientes en las últimas horas del día es peor en comparación a las primeras horas del día. Tenemos eso por ahí. Luego también tenemos pues eso, los niveles de cortisol, que también oscilan dependiendo de la hora del día, los niveles de grelina. Se supone que la grelina, a medida que pasa el día, van aumentando sus niveles, de manera que se prepara pues eso, para la noche biológica. Los niveles de leptina también van variando. O sea, luego el tejido adiposo, por ejemplo, tiene su propio ritmo circadiano y también parece pues eso, que la movilización y la oxidación de ácidos grasos también va variando a lo largo del día. Entonces, bueno, parece que sí que podría la composición de lo que comemos, o más bien los ritmos circadianos, intervenir en cómo se procesa aquello que comemos dependiendo de su composición. Entonces, el viejo dicho popular, eso de desayuna como el rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo, tiene algo de razón, ¿no? Yo diría que sí, y la verdad es que hay un paper que es muy bonito, publicado en 2013, en el que se compara comer, desayunar 700 calorías, comer 500 y cenar 200, creo. Y luego, al revés, o sea, desayunan 200, comen 500 y cenan 700 calorías. Y se observa, si no me equivoco, o sea, después de 12 semanas, y lo que se observa es que las personas que desayunan más y cenan menos tienen una pérdida de peso bastante mayor. Si no me equivoco, creo que era de aproximadamente un 10% de pérdida de peso en comparación a como un 4%. Luego, a nivel de circunferencia abdominal, también hay una reducción muchísimo mayor en el primer grupo, en el grupo que desayuna más, en comparación al grupo que desayuna menos. Y también, pues eso, a nivel de triglicéridos, también parece que se ven muchísimo más beneficiados. O sea, eso por una parte. Luego, también habría que tener en cuenta un poco, pues eso, lo que comentamos, ¿no? La tolerancia a la glucosa, que es peor por la noche. Esto sí que es cierto que habría que tener en cuenta otros muchos factores, como por ejemplo, realmente no es tan importante la hora del día a la que comemos, o sea, perdona, la hora cercana a la noche, si comemos por la noche o no, sino la hora respecto a nuestra noche biológica, es decir, respecto a ese incremento en la liberación de melatonina sobre la que comemos. O sea, quiero decir, si hay una persona cuyos niveles de melatonina empiezan un poquito antes en comparación a otra persona, seguramente en esa persona cenar más sea más perjudicial que en otra persona cuyos niveles de melatonina empiezan a aumentar un poquito más después. No sé si me he explicado muy bien por esa parte. Sí, entiendo que estás refiriéndote al tipo de cronotipo de que es cada persona, si es más vespertino o más matutino, y eso vendrá en relación a cuándo será mejor esa ingesta de carbohidratos por la noche, cuánto más puede acercarla hacia la noche. Claro, aunque el tema del cronotipo, cada vez me doy más cuenta de que yo no, o sea, me parece una cosa que es algo cambiante, o sea, al final el cronotipo
sí que está determinado de manera genética en cierta parte, pero se puede modificar. O sea, al final el cronotipo se definiría como la preferencia a adoptar un patrón de hábitos o de horarios de cada persona. O sea, una persona, de hecho el cronotipo también va cambiando a lo largo de la vida. O sea, las personas, por ejemplo, en la adolescencia suelen tener un cronotipo más vespertino y a medida que nos hacemos mayores solemos tender a un cronotipo más matutino. Entonces, luego también el ritmo de vida que llevemos también pues, puede cambiar este cronotipo. O sea, es un poco complejo también. O sea, el tema del cronotipo. Por ejemplo, hay un paper también que se publicó en 2018 bastante, que está muy bien, que estudian, bueno, formulan un score genético en base pues, a unas determinadas variantes genéticas que se asocian a pues, tener horarios de comida más tarde. Entonces, observan que las personas, o sea, que este score genético sí que se asocia a tener un cronotipo vespertino, pero no se asocia directamente o de manera causal a un mayor IMC, a un mayor riesgo de diabetes, como solemos ver en estudios epidemiológicos, que las personas que tienen un cronotipo vespertino suelen tener un mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas. Entonces, lo que quiere decir esto es que, o sea, bueno, y luego sí que se observa que las personas con cronotipo vespertino, como bien acabo de decir, sí que tienen un mayor riesgo, pues, o sí que se asocia, perdona, a un mayor IMC o incluso a una mayor circunferencia abdominal. Entonces, esto lo que quiere decir es que no es tanto nuestro cronotipo determinado genéticamente, sino los hábitos que adoptan las personas con un cronotipo vespertino, lo que determina este riesgo aumentado a enfermedad. Sí, si no recuerdo mal, eran muy pocos los que tenían un cronotipo vespertino. Creo que se estimaba, y esto ahora estoy hablando de cabeza, creo que era alrededor de un 10%, y en estudios poblacionales se estima entre un 40% de la población. La diferencia es bastante grande. Entonces, por ahí creo que sí que podíamos tener referencia y posiblemente la gente que tuviera esa genética vespertina sí que se vería beneficiado por esa toma de alimentación más cercana a la noche. Claro, o sea, ahí yo la verdad que tengo sentimientos encontrados porque pienso, en cierta manera, una persona que tiene un cronotipo vespertino se supone que la liberación de melatonina ocurre más tarde, ¿no? En comparación a una persona matutina. Pero al mismo tiempo vemos que las personas con un cronotipo vespertino suelen tener, pues eso, se suelen asociar con un mayor IMC, un mayor riesgo de enfermedad de diabetes, pues yo qué sé, de síndrome metabólico, alteraciones metabólicas en general. Entonces, en cierta manera, lo que dices tú, o sea, que sí que podrían beneficiarse o incluso ser un poco más tolerables ante esa ingesta a la noche. La palabra sería tolerable, no beneficiarse. Claro, claro, sí, eso es, beneficiarse no. Pero luego sí que, basándome en todo lo que he leído hasta ahora, podría decir que, o sea, mover nuestros horarios hacia las primeras horas del día, o sea, empezarlo un poco antes y moverlo todo un poco antes, sí que parece que ayuda, pues eso, a regular los ritmos circadianos, porque al final uno de los problemas con las personas con un cronotipo vespertino es que o sea, al final el núcleo supraquiasmático, que es el reloj central que coordina el resto de relojes periféricos, responde muy bien a los cambios de luz y oscuridad, pero no responde a cambios en la alimentación, en los ciclos de ayuno y de alimentación. Sin embargo, los tejidos periféricos no responden a estos cambios de luz y oscuridad, pero sí responden a estos cambios en el ciclo de alimentación. Entonces, claro, si nosotros continuamos exponiéndonos a luz de la misma manera de lo que estábamos haciendo, pero nuestros horarios de comida van cambiando, al final lo que va a pasar es que se produzca una alteración en el ritmo secretorio de ciertas hormonas por parte de los tejidos, metabolicemos peor determinadas comidas, bueno, pues respondamos peor, el cuerpo, pues eso, si al final el objetivo es anticiparse, el cuerpo no va a estar tan preparado para esperar, a la hora de esperar esa comida y a metabolizarla. Entonces, al final se produce una desincronización o una disrupción, como se suele decir, circadiana entre lo que sea nuestro núcleo central y nuestros tejidos periféricos. Entonces, ahí parece que si nosotros adecuamos nuestras comidas lo máximo posible a estos ritmos de luz y oscuridad o el ritmo que parece que lleva el núcleo supraquiasmático,
pues sería más beneficioso. Entonces es un poco complejo. No sé si... Si fuera sencillo no estarías aquí. No, la verdad es que me parece, o sea, súper complejo. Además es que ves publicaciones y piensas una cosa y al día ves otra cosa y piensas otra diferente y, o sea, muy difícil. Sí, conforme lleves muchos años verás como nada se parece a lo que pensabas en el inicio. Seguro, estoy segura. Y bueno, en torno al sueño y la melatonina, ¿sería normal que nos levantáramos a las 3 de la mañana con hambre? Cosa que le pasa al grosso de la población. Pues a ver, la verdad es que no debería ser así. O sea, al final nuestros ciclos o sea, al final los ciclos de luz y oscuridad están pensados para que, pues eso, para estimular la glándula pineal y que se produzca la liberación de melatonina, pues inducir el sueño. Y yo pienso también que ante unos cambios en estos ciclos, pues al final sí, el núcleo supraquiasmático es el que está más estrechamente relacionado con la regulación de la melatonina, aunque sea de manera indirecta. Esta desregulación de estos ciclos sí que podrían, pues eso, conllevar cambios a nivel de patrón secretorio de otras hormonas que siguen un patrón circadiano, como puede ser la grelina. Entonces, yo pienso, y quizás aquí estoy hipotetizando, que una alteración en la liberación de melatonina puede conllevar a una alteración en la liberación de otras hormonas, como en este caso la grelina. O sea, hemos dicho de que la grelina, cuando según avanza la noche, va aumentando sus niveles. Quizás, y sabemos que la grelina también se ve alterada en personas con síndrome metabólico, también se ve alterada en personas que trabajan por turnos, que aumentan su sensación de hambre y disminuyen su sensación de apetito. Entonces también esto puede estar un poco relacionado, ¿no? Una alteración en nuestros ciclos normales de sueño que a su vez causan una alteración en el patrón secretorio de hormonas relacionadas con el hambre, haciendo, pues como bien dices tú, que haya gente que, no sé cómo, pero así es, que le pasa a muchísima gente, se levanta a las 3 de la mañana y necesite comer, que serían pues lo que conocemos como comedores nocturnos, que encima son una población de riesgo bastante importante en cuanto a alteraciones metabólicas, debido especialmente a esto, a esta alteración del ritmo circadiano. Yo ahí le sumaría la perturbación del sueño, que también sería un problema, aparte de todas las perturbaciones que tenga a nivel circadiano, que el sueño no solo ritmo circadiano, y podrían acarrear problemas en otros tipos de errores por la falta de sueño. Y hablando de sueño, las personas que duermen menos, ¿cómo repartirían esta nutrición o cómo basarían esta crononutrición? O sea, las personas que duermen menos, ¿en qué sentido? En que tienen una... Porque, o sea, su ritmo de vida les exige dormir menos porque... Exacto, porque les exige dormir menos. Al final ahora vivimos en una sociedad llena de productividad y todos se asocian productividad con dormir menos. Aunque sea lo incorrecto, sí. Pero... A ver, yo en ese caso sí que pienso que lo primero es que si sabemos que dormir menos se asocia generalmente a una mayor ingesta calórica y generalmente esto se produce pues por una mayor activación de las áreas de recompensa asociadas a la ingesta de determinados alimentos. Sabemos que los alimentos que más producen esta activación del área de recompensa a nivel del hipotálamo serían los alimentos pues, ultraprocesados, super hiperpalatables, en plan con mucho azúcar, mucha grasa y tal. Entonces, en ese caso, lo primero de todo también sería intentar, o sea, ser conscientes de ello e intentar limitar la ingesta de estos alimentos, porque nos va a conllevar pues eso, a un aumento de peso. Aparte de ello, las personas que duermen poco, volvemos a lo mismo, o sea, existe, pues sería lo que sea la noche como tal, como la conocemos con horas, pero también la noche biológica, que depende de nosotros y depende de nuestros ciclos de melatonina. Yo en este caso sí que evitaría que estas personas tuvieran ingestas de alimentos muy cercanas a lo que sería su noche biológica o sus ritmos normales de sueño o los que deberían de ser. Es decir, que la ingesta de alimentos no coincida en sí con momentos en los que la melatonina esté un poquito más alta porque la capacidad de metabolizar estos alimentos será un poquito menor.
Entonces, pues bueno, separar, yo qué sé, si una persona duerme, no sé, supongamos, de 2 de la noche a 8 o incluso menos, no sé, pues intentar que haya al menos una diferencia de 2 horas entre que se vaya a dormir y se despierte en el consumo de comida. Volviendo al principio un poco de la entrevista, el tema estaría en que nos levantamos a las 6 de la mañana para ir a trabajar y nos acostamos a las 2 de la mañana viendo Netflix. Durante esas horas estamos comiendo durante... Y si hemos visto, o sea, se ha visto que podemos vernos beneficiados por unas ventanas de alimentación más pequeñas, creo que deberíamos de hacer un hincapié en ahí. Y si te vas a acostar a las 2 viendo Netflix, por lo menos cena a las 8 de la tarde. Sí, tal cual. De hecho, volviendo ahora a esto del tema de las ventanas de alimentación, sí que creo que pasamos de extremos, ¿no? O sea, primero pues bien lo sabrás, que hace tiempo estaba el ayuno intermitente, sobre todo el 16-8, que era que si no hacías ayuno intermitente no eras nadie casi, ¿no? Pero ahora hemos pasado pues al contrario, o sea, al extremo de no importa a la hora que comamos, puedes comer tantas horas como quieras, puedes comer a la hora que quieras, tu ventana de alimentación puede ser lo máximo, o sea, como quieras de larga, pero joder, sí que se está viendo que por ejemplo, en 2015 creo que fue un paper, sí que se publicó y otro más tarde, en 2017, si no me equivoco, de que se observaba que las ventanas de alimentación de las personas duraban 15 horas. O sea, quiero decir, 15 horas al día comiendo es excesivo. Entonces, sí que en ese caso es que al final, quieras o no, hagas lo que hagas, cambies la composición de tu comida como quieras, o sea, sí o sí te va a coincidir con la liberación de... O sea, al final tus hormonas ya no saben ni cuándo tienen que estar arriba ni cuándo tienen que estar abajo. Entonces, en este caso, creo que estas personas se beneficiarían muchísimo de reducir su ingesta alimentaria, sobre todo lo que sería, su ventana de alimentación. Aunque sea, o sea, de hecho, simplemente con reducir, pues de pasar de 14 a 15 horas a reducir a 12 horas de ventana de alimentación al día, ya se ven mejoras a nivel metabólico en personas que llevan mucho tiempo con una ventana así. De hecho, sí que parece que incluso se está estudiando ahora mucho esta ventana de alimentación tan larga que puede ser, pues eso, uno de los, no voy a decir principal, pero sí que uno de los mecanismos por el cual patologías o síndromes como el síndrome metabólico están aumentando bastante. En este caso, ¿qué sería mejor? ¿Acercarlas hacia la mañana o hacia la noche? Vale, la verdad es que ahora mismo con la información que tenemos hay que especular. O sea, quiero decir, no tenemos ningún estudio bien diseñado en concreto que nos permita determinar esto, pero yo sí que diría que la ventana de alimentación debería de ser, o sea, empezar antes en comparación a después. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, podemos empezarla, imagínate, a las 9 de la mañana en comparación a empezarla a la 1 de la tarde, a la hora de comer, sí que parece bastante más beneficioso. Primero porque el hecho de comer más tarde hace que tú vayas a atrasar tus horarios de comida más tarde. Entonces, al final es algo que llevas. Luego, también sí que se está estudiando ahora no solamente las horas de las comidas, sino también se está estudiando la proporción de calorías que comemos dependiendo de la hora. Es decir, por ejemplo, las personas que comen un 33%, hace poquito lo he visto, un 33% de su comida en la mañana en comparación a las personas que comen un 33% de su comida en la tarde, estas personas, las primeras, sí que pues, la salud metabólica y parece que bueno, pues, su asociación, el IMC y tal, suele estar favorecido, suele estar mejor. Entonces, luego también tenemos otros estudios que sí que ven que dependiendo de la hora a la que comemos, la pérdida de peso puede ser más beneficiosa. Por ejemplo, también un estudio que se publicó aquí en España vio que simplemente por el hecho de comer antes o después de las 3, la pérdida de peso o el ritmo de pérdida de peso a lo largo de una intervención de 20 semanas, creo que fue, era mucho mayor en las personas que comían antes de las 3 en comparación a después de las 3. Y bueno, hablamos de un estudio que al final es una intervención nutricional que fue en 420 sujetos, si no me equivoco, que al final que es un estudio bastante grande y bueno, dice bastante. Entonces, con lo que has dicho, ¿la crononutrición nos ayudaría a adelgazar?
yo no diría adelgazar como tal, o sea, tú no le puedes decir a una persona, tienes que comer a esta hora y vas a adelgazar seguro, no, o sea, pero sí que, primero, bueno, sabemos todos, pues déficit calórico, ¿no? Vale, pero sí que parece, y yo pienso, que la respuesta a una intervención o a un déficit calórico, una dieta hipocalórica, está más beneficiada en una persona con unos horarios de comida antes en comparación a una persona que tiene unos horarios de comida más tarde. De hecho, sí que estudios en modelos animales ven esto y con bastante claridad, además. Pues eso, volviendo al TRE, que se compara pues empezar esta venta de alimentación antes en comparación a esta venta de alimentación después, y con dietas calóricas, y sí que ven pues eso, que en cuanto a pérdida de peso es muchísimo más beneficioso empezar antes. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo mismo, son modelos animales. En sujetos o sea, en humanos que comparen específicamente esto, y vuelvo a decir, bien diseñados, con un tamaño muestra suficiente, con grupos controles, tal. Ahora mismo, bueno, la calidad de los ensayos que hay, pues brilla por su ausencia, pero bueno, sí que parece bastante prometedor este tema. Entonces yo sí que no ayuda a adelgazar, no vas a adelgazar solo, pero sí que la respuesta a la pérdida de peso yo creo que puede ser más beneficiosa. Yo creo que podría favorecer, sí que veo una complicación en esto, es el tema de horarios sociales que tenemos ahora mismo en Occidente, que se basan todos por la noche, y regular esas horas nocturnas, y las investigaciones, hasta donde yo sé, están enfocadas en eso, porque al final no sirve de nada una investigación si la intervención después no se puede llevar a la clínica. Entonces, por eso se está viendo si se podría favorecer de esta crononutrición llegándola más a la tarde. Claro, y de hecho, hace poco también, el resultado de este paper a mí me ha llamado mucho la atención, es decir, pero bueno, es algo que hay ahí. Y es un paper que nunca no sé si tú alguna vez lo has visto también, o si este paper en concreto lo has visto, que es una dieta ajustada al cronotipo. Es decir, que dependiendo se publicó, bueno, este fue en 2020 en Clinical Nutrition, y o sea, es una dieta dependiendo de si eres, según el cuestionario MEC, si eres vespertino o matutino, hacían pues una dieta con diferente distribución de las calorías. Y sí que parecía que la respuesta a la intervención era mejor, o sea, en cuanto a la pérdida de peso, era más favorecedora cuando ajustabas esa dieta al cronotipo en comparación a no ajustarla. Entonces, bueno, ahí no sé si hay algo, si a mí me llama la atención. O sea, sí que los resultados tampoco son clínicamente relevantes, pero bueno, algo parece que hay. Entonces, igual las personas que con horarios un poco más atrasados, que encima su ritmo de vida, como decimos, pues les fuerza a tener esos horarios, quizás ajustar de alguna manera ahí la dieta, no lo sé. Sí, lo que he visto yo es que algunas empresas como Google o Nike ya están haciendo contrataciones en base a su cronotipo. Ah, qué chulo, no tenía ni idea. Sí, están empezando porque las personas caen menos enfermas, están más activas, tienen mayor foco de concentración, y son empresas que son muy potentes y ya se están fijando en esto. No sé si, bueno, y me parece que tiene bastante sentido en el fondo. Pero claro, esto a la larga tampoco sé, o sea, al final un cronotipo vespertino, como decimos, o sea, yo por lo que creo y pienso es que son sus horarios los que hacen que su riesgo de padecer alteraciones metabólicas aumente. Entonces no sé a la larga cómo puede beneficiarles esto de cara a salud. Sí, bueno, son cosas que ellos han hipotetizado, que se ve que va avanzando, escuchan campanas y no saben por dónde van, pero han apostado por ello. Y parece interesante. Bueno, dentro de unos años veremos por dónde pueden salir. A nivel de estudio poblacional, podríamos sacar una intervención de allí. Sí, sí, buenísimo. Y bueno, de cara a lo que es concentración o rendimiento, eso estoy segura de que es muchísimo más prometedor enfocarlo así. Sí, porque al final es lo que estamos hablando. Si te acuestas a las 2 y tienes que levantarte a las 6, ya porque seas un cronotipo vespertino, si tu liberación de melatonina es a las 6 de la mañana, seguramente a las 6 de la mañana no vas a estar despierto. Claro, eso es. ¿Y la crononutrición podría afectar a nuestra salud o beneficiar a la salud en global o ser perjudicial para ella?
no ajustarnos no estar sincronizado a ese ritmo de alimentación? Sé que has mencionado ya muchas cositas, pero si podría afectarnos directamente a algún tipo de patología por llevar una alimentación fuera de nuestros horarios. Sí que se está estudiando ahora bastante el síndrome metabólico, también enfermedades cardiovasculares, incluso. De hecho, la AHA, no me acuerdo en qué año fue, no hace tanto, sí que sacó justamente, pues eso, cómo enfocar la crononutrición en enfermedades cardiovasculares. Pero bueno, yo sí que pienso que al final un poco lo que comentábamos, ¿no? O sea, al final nuestra alimentación, nuestros ciclos de alimentación sí que afectan a nuestros tejidos periféricos, o sea, afectan al ritmo que lleva el páncreas, el hígado, el músculo esquelético, el intestino incluso. Luego también parece que hay cierta relación entre una desincronización circadiana y una disbiosis intestinal, pero bueno, yo creo que también todo el tema de la microbiota está como, parece que hay algo, pero bueno, está bastante ahí, tampoco me quiero meter mucho en ello. Y sí que pienso que de manera indirecta o indirecta sí que puede esta desincronización de pues, nuestro reloj central, que como he dicho, sigue sus ritmos dependiendo de los cambios en luz y oscuridad, con la desincronizado con los tejidos periféricos, los relojes internos de los tejidos periféricos, por estos horarios de alimentación inadecuados, sí que pueden llevar a una alteración a nivel metabólico y a una mayor predisposición de enfermedades. Esto sí que se ve bastante, estudios epidemiológicos, hay muchos. Y luego también hay muchos estudios de trabajadores por turnos, que sabemos que es una población de riesgo para enfermedades metabólicas, y ahí sí que se ve bastante claro, incluso también estudios muy bien diseñados en laboratorio en los que simplemente se cambian los horarios de alimentación de manera total, con condiciones de luz constante, de tal manera que sabemos que estos cambios solo se deben a los cambios de alimentación y no a los cambios de luz, y sí que ven que el riesgo de enfermedades metabólicas aumenta bastante. O sea, hay un cambio importante a nivel metabólico, hay un cambio también importante a nivel de expresión de genes, a nivel hepático, a nivel del tejido adiposo también. Entonces, sí que me parece bastante importante cuidar nuestros relojes y cuidar nuestros ciclos de alimentación para la prevención de enfermedades, especialmente en personas de riesgo. No, y el otro día compartía yo un estudio que había leído sobre, por ejemplo, con el COVID y la hora que te infectabas. Lo he visto. Mira, está súper chulo. A ver, no nos dice nada. Al final sí que pues, puede prevenirnos hasta de podernos infectar, de contagiarnos o no contagiarnos según la hora en que nos llegue el virus. A ver, sí que es cierto que el sistema inmune también sigue un ritmo circadiano. Entonces, ya lo llevo, la verdad que aquí tampoco me quiero meter porque, pues no sé, la verdad es que vi que lo compartiste y me llamó mucho la atención, pero no lo he leído, la verdad. Pero bueno, interesante es bastante. O sea, no sé hasta qué punto es así. Bueno, no sé si tú leíste un poco más a fondo, ya te digo yo. Sí, no, yo sí, he leído el trabajo. Ya se había visto en otros virus como el herpes o la influenza, la gripe, y se estaba hipotetizando el tema. Sí que se había visto pues, una mayor activación del sistema inmunitario, una menor replicación del virus. Entonces, estos serían un poco los factores que intervendrían en esto. Pues puede ser bastante interesante, la verdad. ¿Y cómo podría implementar una persona que quisiera empezar a basar esta alimentación en la crononutrición? Porque es muy bonito ahora lo que estamos diciendo aquí, pero ¿cómo podría basarlo todo la persona que nos está escuchando? Vale, yo diría en primer lugar que se esfuercen en adelantar sus horarios. O sea, yo también veo que hay la gente se descuida mucho los horarios, y pues hay gente que puede pasar el día y no se acuerda de comer y no come hasta, imagínate, desayuna a las 9 y luego pues se olvida de comer por lo que sea, porque está haciendo cosas, porque hay gente que tiene esa capacidad de ponerse a hacer cosas y que se le olvida comer, y pues igual hasta las 6 de la tarde no come. Pues esas cosas también cuidarlas, o sea, intentar llevar un ritmo relativamente monótono, una rutina,
con nuestros horarios. Luego también intentar, pues eso, yo diría intentar adelantar los horarios, que las cenas no sean mínimo 2 horas antes de irnos a la cama, de nuestra hora normal de irnos a la cama. Si puede ser, yo siempre lo digo, si puede ser a las 9 tu cena, mejor que a las 10. Lo mismo la comida, si puede ser a la 1 o a las 2, mejor que a las 3 o a las 4. De hecho, comentando también esto, un paper realizado, porque también cuando vemos estos estudios, o sea, sí, generalmente cuando hablamos de esas cosas hay muchos papers que están publicados en personas con obesidad o con alteraciones metabólicas y así, pero luego también, o sea, hay gente que dice, yo estoy súper sano, o sea, que a mí estas cosas tampoco me van a perjudicar mucho, pero sí que un estudio que se hizo en mujeres sanas con normopeso y tal, se vio que simplemente de comer, pasar de comer a la 1 o a las 2, no me acuerdo, a pasar a comer a las 4, pues sí que se veían bastantes cambios a nivel de la expresión de genes, la temperatura corporal, porque la temperatura corporal es un indicador también de nuestro ritmo circadiano, entonces se atrasaba la fase, luego también se aplanaban los niveles de cortisol, que al final nuestros niveles de cortisol también nos interesan que tengan bastantes variaciones, o sea, una variación normofisiológica para, pues eso, sincronizar nuestro organismo. Entonces, en ese sentido, parece una bobada, pero simplemente, pues eso, el hecho de comer 3 horas antes o después, también el cuerpo lo nota. Y luego también desayunar, pues empezar con un desayuno. Yo siempre pienso que el desayuno, no voy a decir que es la comida más importante del día, pero porque tampoco quiero meterme en ello, pero sí que yo intentaría hacer un desayuno más copioso y reducir la ingesta en la cena. Tampoco desayunar justamente cuando nos levantamos, es decir, no tienes que desayunar, o sea, no tienes que levantarte y ya desayunar, sino idealmente deberíamos empezar a desayunar pues como 1 hora después más o menos, aunque bueno, esto es más basado en modelos animales también, pero sí que también podríamos considerarlo como una franja horaria de riesgo, especialmente en algunas personas que tienen una intolerancia a la glucosa. Y deberíamos, pues eso, de empezar nuestra alimentación o desayunar como 1 hora o incluso después de exponernos a luz solar, después de levantarnos. Luego también reduciría la ventana de alimentación, que es una cosa que se nos olvida, pero intentaría mantener al menos una ventana como máximo de 12 horas diarias. Y más o menos creo que eso es todo. Yo, bueno, por matizarlo y resumirlo todo un poquito, sería que la gente fuera a regular las horas de ingesta y después que intentara centrarlas en cuanto menos tiempo posible alimentándose, en torno a unas 12 horas. Y nada más, al final tampoco basarlos tampoco ni en la hora de despertarse, ni... Sí que es verdad que pues podríamos ajustarlo más a una cosa u otra, pero yo me centraría más en que centraran la ventana de alimentación en 12 horas y que lo hicieran regularmente siempre a la misma hora. Sí, o sea, yo también estoy... O sea, luego al final todo depende un poco de cómo quieras afinar y luego también el contexto de la persona. Incluso, por ejemplo, en personas que tengan pues una intolerancia a la glucosa, que tengan prediabetes, que bueno, pues tengan o incluso diabetes, sí que pues ahí pues podríamos hablar de reducir el consumo de carbohidratos en la noche. Pero bueno, sigue siendo realistas, porque al final hay que ser realistas en la población en general. Simplemente, pues eso, con tener una ventana de alimentación de unas 12 horas, no picar por la noche, también muy importante, y pues intentar tener unos horarios de comida pues relativamente normales, acorde a nuestro estilo de vida, pues sería más que suficiente y más que beneficioso. ¿Y qué consejo práctico darías a la población para que tuviera una mejor salud? Me da igual el campo en el que te metas aquí. Vale. Bueno, aquí pues yo diría, creo que los 3 pilares, que son la nutrición, o sea, tener una alimentación variada, no andar con tonterías, o sea, quiero decir, al final yo creo que el problema de saber si una alimentación es, o sea, hablo de población general, yo creo que todos más o menos sabemos, si no anduviéramos pues leyendo revistas y tonterías, todos más o menos sabríamos qué es saludable, o sea, quiero decir, o qué nos interesa comer. Va a ser pues eso, una alimentación con mucha fruta, mucha verdura, muchos cereales integrales. Por una parte, pues eso, la alimentación, ¿no? Cuidar la alimentación.
Luego, cuidar también nuestros horarios, pero ya no solo hablando de crononutrición, sino también hablando de descanso, dormir horas suficientes. O sea, yo cada vez tengo más claro la importancia que tiene el sueño en todo, o sea, en todo, en tanto, pues eso, a nivel de salud como a nivel de vida social incluso también, a nivel de, pues, actitud que tienes durante el día y tal. Y luego, intentar también controlar, pues, nuestros niveles de estrés, que también esto es un poco difícil dependiendo de la persona. Y pues eso, intentar pues eso, tener una visión de la vida pues lo más positiva posible y ejercicio físico fundamental. Yo esto es algo que siempre digo y es que con la nutrición no vas a ninguna parte si no haces ejercicio físico, si no haces un mínimo de ejercicio físico. Entonces, creo que bueno, igual es mucho pedir, pero pienso que esto sería lo ideal para todos. Yo aquí diría que empezaran poquito a poco, que cada uno empezara con lo que más le guste y menos le cueste y que fuera implementando poquito a poquito. Al final es la ley del 1%. Sí, claro, no, obviamente, pero bueno, sí, sobre todo ya siendo pues eso, generalizando un poco más, pues intentar alimentarse lo mejor posible y mantener un ritmo de vida activo. O sea, intentar ser activos, disfrutar pues un paseo aunque sea, exponerse al sol, actividades al aire libre y tal. Sí, porque al final nos centramos en tienes que comer mejor, esto es lo más saludable y al final a la población esto le llega y casi le asusta y habría que enviar mensajes un poco más cautos y que sean más, que se puedan aceptar mejor por la población. Sí, la verdad es que, y yo soy la primera que peco en ello, yo creo que también que al final, bueno, y creo que todos nosotros que intentamos investigar, intentamos ir más allá, intentamos afinar a fondo, que al final la población general ya no sabe ni, o sea, tú cuando le mandas un mensaje ya no sabe ni por dónde le llega, o sea, pero no decías que tal, pero, o sea, yo por ejemplo soy una persona que siempre habla como en condicional, en plan de esto podría mejorar, tal, y entiendo que la población general al final ya no sabe con qué mensaje quedarse. En base a esto, lo que estábamos hablando antes del tema de los horarios, tú has dicho el desayuno y yo iba a decirte, no me digas eso que te van a matar. No, prefiero no meterme en ello porque es complicado, sí, sí. A ver, es un berenjenal que podríamos entrar en debate aquí muchísimo, pero creo que Bueno. sí que la entrada de la alimentación, yo la centraría más no en el ayuno, pero al final que te comieras cuando tuvieras hambre. Si estuviéramos bien regulados, tendríamos hambre sobre las 9 de la mañana, que es cuando nos ha pegado los primeros rayos del sol, llevamos un par de horas despiertos y esa sería nuestra hora fisiológica de tener hambre. Evidentemente, ahora estamos todos desregulados por 1000 luces que nos exponemos, 1000 factores que nos exponemos. Bueno, tal cual, si al final no deberíamos de estar tan en plan, tienes que comer tal hora. No, o sea, es exactamente lo que acabas de decir. O sea, si estuviéramos realmente bien, lo que pasa es que nuestra sociedad no nos lo permite, comeríamos según nuestra sensación de hambre. O sea, nadie nos tendría que decir qué comer ni cuándo comer. Bueno, y para ir acabando y siendo respetuoso con tu tiempo, me gustaría que me recomendaras un libro. Vale, voy a recomendar un libro escrito porque voy a hablar, o sea, como he hablado de crononutrición, voy a recomendar un libro escrito por la doctora Marta Garaulet que se llama Los relojes de tu vida, si no me equivoco, igual me estoy colando. Sí, vale, porque no lo había casi ni pensado. Y bueno, para mí es un libro que leí hace, bueno, ya hace un tiempillo, pero bueno, menos de un año. Y sí que para una persona que está interesada en este tema, creo que es un libro bastante bien explicado, una persona con muchísima experiencia en el ámbito de la crononutrición, una persona que es investigadora y quiero decir que al final te va a dar una idea bastante buena del tema de la crononutrición y el tema de los horarios y pues para cualquier persona que esté interesada yo creo que le va a ayudar mucho. Sí, la doctora Garaulet es de lo más puntero que hay en España en temas de crononutrición. Y bueno, ¿y una persona que recomendarías para venir al podcast? Vale, bueno, no tiene nada que ver con crononutrición en este caso, pero voy a recomendar a Mario, bueno, su Instagram es Mario Gómezete, si no me equivoco, sí. Porque sé que acaba de publicar un paper sobre las adaptaciones metabólicas de la pérdida de peso y pues me parece muy interesante que nos hable también un poco de, pues, también cómo es desde el punto de vista de
desde dentro de la investigación, cómo es publicar un paper, el proceso de aceptación de la publicación y luego también, pues bueno, cómo ha llegado a ello y bueno, que también que nos explique porque también me parece un tema muy, muy, muy interesante. Sí, no, la verdad es que sí. Me pondré en contacto con él. Y nada, dinos por dónde encontrarte en redes sociales y así que la gente, si quiere saber un poquito más de ti, que pueda encontrarte. Vale, pues bueno, pues mi Instagram, ahora mismo solo me estoy moviendo en Instagram y sería pues @ana.velasco, o sea, con 2 as al principio. Y pues ahí sería donde pues intento hablar un poquito pues de crononutrición, pero bueno, también intento no cansar a la gente y hablar de otras cosas, pero sobre todo pues eso, nutrición. Bueno, también decir que si quieren saber algo más de ti, hace unos días José María Puya publicó en su podcast también un capítulo sobre ti, algo más personal. Y bueno, si queréis buscarlo es El Alimentólogo, poned a Ana Velasco en iVoox o en el red de podcast que tengáis. Y nada, darte muchísimas gracias por regalarme tu tiempo. Y aquí... Muchas gracias a ti por invitarme a charlar un poco, la verdad que yo súper contenta, ya lo sabes. Y a ver si nos vemos prontito y a ver que me vayas contando más en lo que va saliendo de nuevo. Espero, a ver, bueno, pues muchísimas gracias. Hasta luego.